Daniel Funes de Rioja es el presidente de la Unión Industrial Argentina y lo tenemos al teléfono. De Rioja, bienvenido. Buen día, Alejandro López lo saluda. Buenos días, Alejandro. Primero que nada quiero aclarar que soy vicepresidente de la UIA y soy presidente, sí, de la Conferencia Industrial Argentina, la 26ª Conferencia Industrial Argentina que se va a llevar a cabo este año. Miguel Acevedo es el presidente de la Unión, yo soy vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la Unión Industrial. Bien, no le cuente a Acevedo que de un pechazo lo corrimos de la presidencia, por favor. A ver, justo nos llega esta entrevista cuando en previo la teníamos a Soledad Gennari, que es vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y estaba tocando el tema vaca muerta, ¿no? Usted, además de ser parte de la Unión Industrial Argentina, es un hombre muy reconocido en el ámbito laboral, en el ámbito de las leyes laborales, en el ámbito del fuero laboral. ¿Cómo ha impactado la pandemia en esta instancia de la relación entre los empleadores y los trabajadores, Daniel? Bueno, a ver, en primer lugar, evidentemente, la pandemia ha choqueado al mundo y como lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo, la pérdida de puestos de trabajo superará los 40 millones, por ende la repercusión en todos y cada uno de los países en distinta magnitud es fuerte. Hay una retracción de la economía mundial, con eso un achicamiento de los mercados, y en particular en el caso de Argentina, digamos, tiene un doble efecto. Veníamos ya con un proceso recesivo, y este proceso recesivo se alimenta lamentablemente además con la crisis que provoca la pandemia. De hecho, la paralización de la actividad productiva y la retracción de la demanda, ambas cosas, que una tiene que ver con la otra, pero de cualquier manera se producen ambas, repercuten negativamente en lo que hace, por lo pronto, desde ya, a la generación de nuevos empleos. Argentina necesita 250 a 300 mil puestos de trabajo nuevos por año. Estos no se crean, pero además, como sabemos, entre cuentapropistas, trabajadores informales y aún trabajadores formales, la pérdida de puestos de trabajo es mayor de 3 millones en el país en lo que va de esta pandemia. Y diría, y la otra característica de esto es la incertidumbre. Esto es la parte negativa. La parte positiva es haber logrado en este contexto generar un diálogo social que permitió aminorar, atenuar los efectos. Y digo, usted sabe que hay medidas que ha tomado el gobierno, como la prohibición de suspensiones y despidos. Nosotros no compartimos esas medidas. Creemos que, en definitiva, cuando uno pone cepos, después salir de esos cepos de complejo, y cuando usted cercena la salida, lo que dificulta también es la entrada. Es decir, cuando se recupera la economía, no se vuelve a crear empleo con el mismo dinamismo, y mucho más en el campo de la pequeña empresa, que es la que más rápido reacciona desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a contratar, porque dicen a ver si la segunda ola del virus, que seguramente, lamentablemente va a haber, ojalá llegue la vacuna antes, pero bueno, esto habrá que verificarlo. Lo cierto es que me puedo ver también obligado a no poder despedir a quien contrato, que no lo estoy despidiendo porque quiera, sino porque no tengo actividad económica. Digamos, acá hay que distinguir estas cosas. Y el tercer efecto y último efecto es que sí me parece que los cambios tecnológicos que el mundo está produciendo y que también están repercutiendo en la Argentina, como la industria 4.0, la digitalización, que llevan, por ejemplo, a modelos como el de teletrabajo, se imponen más aceleradamente. Es decir, hay cuestiones que llegan más rápido porque la pandemia está precipitando
en su crisis está precipitando o adelantando cambios, y entonces esto ha de requerir mucho diálogo social y adaptación a estas nuevas realidades laborales. Estos son los efectos que a priori veo. Lamentablemente en ese contexto tuvimos una discusión de una ley de teletrabajo que no fue verdaderamente receptiva de las observaciones del empresariado. Yo creo que no hacía ninguna falta tener una ley de teletrabajo, porque está la ley de contrato de trabajo, y lo que había que en todo caso mirar es la evolución de la negociación colectiva, que ya tiene precedentes anteriores en materia de teletrabajo y que podría seguir teniéndolo. Bueno, ahora veremos qué pasa con la reglamentación. Y después algunas otras iniciativas que hay en el Congreso, como aumentar años para la prescripción de los eventuales reclamos laborales, y esto no es tampoco sano. 2 años es más que suficiente en un tiempo en donde la información circula con mucho más velocidad como para saber si uno puede tener una diferencia o puede no tenerla, y lo que agrava es la incertidumbre, incluso hasta desde el punto de vista de los balances o de las previsiones de las compañías, y cuanto más pequeñas, más grave. De Rioja, ¿qué es lo que avisoran ustedes para el próximo año? Mire, uno lo primero que debe pensar es que en la medida es que este grado de incertidumbre que trae la pandemia se vaya tranquilizando en los próximos meses, le digo, aspecto que está en duda, digamos, nadie, porque uno está mirando también Europa. Europa empezó 3 meses antes que nosotros, nos permitió en su momento prepararnos. A mí me toca presidir la COPAR, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Alimentos y Bebidas en la Argentina, y fuimos a declarar actividad esencial, y obviamente tuvimos un bagaje que utilizamos, que fue la experiencia sobre todo de los países europeos del norte, que con su invierno anterior y la aparición a fin de diciembre de la pandemia nos permitieron ir sabiendo qué tipo de protocolos se utilizaron, cuáles eran las mejores medidas, etcétera, con respecto a la prevención, transporte, todas las responsabilidades que asumimos en materia de actividades esenciales. Ahora, mirando a Europa, lo que uno ve es que mayoritariamente están sufriendo una segunda ola. Habrá que ver de qué nivel de intensidad, y cuando digo intensidad es en cantidad de afectados y en tiempo de despliegue. Esto puede alterar una observación sobre, o una proyección sobre el futuro. Si no, deberíamos estar empezando a consolidar un camino de recuperación lento, muy heterogéneo, pero que tiene que producirse, y donde miramos mucho, obviamente, el tema energético, y por eso hemos organizado uno de los conversatorios en el marco de la conferencia industrial, que lo que busca es una agenda federal para la recuperación y el crecimiento, porque acá hay 2 etapas. Primero, recuperar lo perdido, y vamos a tener una caída del Producto Bruto que muchos estiman cercana al 12%, y la otra es, una vez consolidada esa recuperación, empezar un camino de crecimiento sustentable para un desarrollo inclusivo, es decir, un desarrollo que permita inversión, crecimiento, competitividad, empleo, empleabilidad también, que es otro de los temas que vamos a tratar hoy en el encuentro en Neuquén, de energía y empleabilidad. Son los 2 ejes. ¿Por qué? Porque son los 2 grandes secretos que pueden ayudar a los otros motores, los tradicionales de la economía, como puede ser el sector primario, como puede ser el sector de alimentos, pero pues bien, energía, y mejorar el sistema, la conexión entre el sistema educativo y el formativo profesional, para tener no solo tecnología, sino los recursos humanos capacitados para las nuevas demandas, si es que esto se da. Ahora, el ritmo que se va a dar depende de estas incertidumbres que le digo. Hay que recomponer la confianza en la Argentina,
para esta inversión y el crecimiento, y hay además que ello, a mi criterio fuertemente, y esto lo venimos sosteniendo desde la Unión Industrial con mucha énfasis, llegar a la concertación de grandes políticas nacionales. Necesitamos que gobierno, oposición, pero con participación de los actores sociales, trabajadores y empresarios, podamos lograr una base de acuerdo de grandes políticas, que sean políticas de Estado, y que le den previsibilidad a la Argentina. ¿Para qué? Para que uno pueda transformar, en todo caso, primaveras o eventuales primaveras, que normalmente son bastante acotadas, en un proceso de desarrollo sustentable. Y este es el secreto, y en sectores con capacidad exportadora mucho más, porque está claro que la Argentina, para afrontar las obligaciones que tiene en materia de deuda externa y generar recursos genuinos para la expansión, infraestructura, donde conectividad es un tema, un eje central, sí. Para todo eso necesita que haya la confianza, y la confianza se gana desde el punto de vista de la conducta de la sociedad, pero también desde el punto de vista de la definición de políticas de Estado que sean estables, que den seguridad jurídica a los inversores, para que no haya solamente espacio para, lamentablemente, para especulación, sino para que haya espacio para inversión genuina. Bien, Daniel, para cerrar, hoy vamos a estar en el Conversatorio Neuquén a partir de las 17 horas. Así es. Tenemos planificado esta actividad, es decir, dadas las restricciones ambulatorias, y para reuniones que son lógicas, obviamente, dentro de esta pandemia que estamos sufriendo, hemos diseñado una conferencia y conversatorios que han tenido lugar en Cuyo, que en la provincia de Buenos Aires, ahora le toca Patagonia, la semana que viene va a ser Entre Ríos, después va a ser el NEA y NOA, y después va a ser el litoral, y finalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se inaugurará el centro tecnológico junto con Accenture, en una asociación para mostrar esta industria 4.0 activa, y conectividad. Y es esencial, un armado de una conferencia que haga que podamos estar en cada uno de los lugares señeros, en el caso de Neuquén claramente como cabeza de este proceso energético, y también como muestra de otros sectores como el frutícola y el bodeguero, que también pertenecen a la zona, para mostrar los desafíos, y esos desafíos se sumarán el día del cierre, el 3 de diciembre, que se hará en Quilmes, en la planta, la cervecería Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, porque hemos combinado sala con fábrica, para mostrar esa conjunción, y además el gran desafío de la conectividad, y desde ahí conectar Neuquén con el resto de la Argentina, porque la Argentina es federal. Muy bien, allí estaremos. Los vamos a estar acompañando desde las 17 horas con una transmisión especial de 24/7 y de todo Prima Multimedios para toda la región patagónica. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto en saludarlos, y buenos días. Adiós. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, ha pasado por La Primera Mañana.